Buenas noches a todos. En nombre de la Sociedad Médica Mexicana de VIH, les damos la bienvenida para lo que corresponde a la segunda sesión mensual del mes de septiembre. Y les agradecemos que hayan destinado nuevamente este tiempo para poder conectarse y pues participar en esta sesión. Como lo teníamos programado desde el mes anterior, el doctor, hoy invitamos al doctor Mario Santos Coy a que nos compartiera su experiencia. El doctor, le damos nuevamente las gracias por haber aceptado la invitación y sabemos que es un esfuerzo el que él ha hecho por poder acompañarnos esta noche. Y el doctor Mario Santos Coy ha sido de los médicos tratantes de personas que viven con VIH, pioneros en México. Es miembro fundador de la Asociación Médica Mexicana de VIH y expresidente de la asociación. Ha participado como investigador asociado en múltiples ensayos clínicos. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna y egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Se encuentra certificado por el Consejo Nacional de Medicina Interna. El doctor es Fellow del American College of Physicians desde el 2014 y miembro de distintas asociaciones como la European AIDS Clinical Society y la International AIDS Society. El doctor Santos Coy nos va a hablar sobre ajuste de tratamiento en el paciente con VIH multiexperimentado. Y muchas gracias, doctor, por acompañarnos y le dejo el tiempo para su presentación. Muchas gracias, Diana, por tu nueva presentación. Y empezaría por decir perdón por el problema técnico del 28 de septiembre, que era la fecha original de esta plática. Pero ya estoy en otra máquina que espero no me cause los mismos problemas que entonces. Y bueno, pues entrando en el tema que me han encomendado ustedes, un tema muy interesante, que sin duda ha cambiado en el transcurso de los últimos 15 años, el ajuste del tratamiento del paciente multiexperimentado. Creo que lo que tengo que hacer aquí es... Sí, en la parte inferior izquierda, doctor, están las flechas para avanzar la diapositiva. Que no las veo. Habría que poner el cursor cerca de la parte inferior izquierda para que aparezcan las flechas. Se supone que sí, ¿no? Ok. Ya. Bueno, pues mis conflictos de interés. Y esta es la temática del día. Una vueltecita por los conceptos y el manejo y las definiciones y las estrategias, ¿no? Y de manera que para empezar el asunto, creo que es interesante ver un caso real, un paciente que conozco desde que empecé a trabajar en la arena de VIH hace 25 años. Un paciente que, como ven ustedes en la columna derecha, con algunas condiciones definitorias de la enfermedad del síndrome. Entre otras cosas, a él no lo conocimos desde que empezó su seropositividad, unos 7 años después. La verdad es que cuando ve uno su caso de chequeo, aunque en etapa 3 no se ve tan mal. Y aquí están los marcadores desde la primera parte de que lo conocimos, ¿no? A finales de los 90s, donde claramente se ve como una CD4 inferior a 200 y cargas virales bastante altas, ¿no? Con esos wild types que había entonces, que tenían una capacidad replicativa impresionante, ¿no?
más de 100 miles de copias. Y después una mejoría por ahí entrando en el siglo XXI, para después recaer en el asunto de las fallas virológicas, aunque no tanto las inmunológicas. Por ahí del 2008-2009 se empieza a convertir en un problema el caso del paciente, ¿no? Aquí está el manejo desde que lo conocimos hasta que empezaron, luego vino como la luna de miel, ¿no? A principios del siglo XXI, y después ya el problema importante a 2008-2009, ¿no? Que coincide con los 2 genotipos que le pudimos realizar a este paciente, en donde ven ustedes pues ya la acumulación de mutaciones para las clases que se usaban en aquel entonces. Y pues también se ve muy claro el uso de los timidínicos iniciales, el primer IP, ¿no? Inavir, después los no nucleósidos, y ya después empezar a hacerle las combinaciones de doble IP con no nucleósido, con otros 2 no nucleósidos y 2 nucleósidos, para finalmente por ahí del 2008 ya dejarle un esquema de contención ahí, ¿no? Con puros nucleósidos, porque no había mucho más que ofrecerle en esa época, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes que se plantearon en estas diapositivas iniciales nos ponen en el contexto de lo que es el paciente multiexperimentado, ¿no? Y como dicen, y bien dicen, la definición del paciente multiexperimentado es variable. No existe una sola que lo diga todo. Hay varias. Podríamos decir que actualmente los pacientes no son muchos como eran antes, porque antes eran más que ese 5% de todos los que viven con VIH. Aquí hay un trío de cohortes, 2 de Estados Unidos, de Europa, que han hecho estas definiciones, han servido para manejar este concepto. Y bueno, pues como se puede ver aquí en estos 3 recuadros inferiores, tienen que ver con varias características estas personas, ¿no? La falla de esquemas antirretrovirales o de fármacos antirretrovirales secuencialmente, especialmente los que empezaron cuando había monoterapia, biterapia, etcétera, y fueron adaptándose a lo que iba llegando, después el HAART, etcétera. Y por lo mismo y por la toxicidad y muchísimas pastillas y tomas al día que se tenían que hacer en aquella época, pues la resistencia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Altas tasas de resistencia en los pacientes y pues, la toxicidad, ¿no? A los mismos fármacos que había en esa época disponibles, ¿no? Por supuesto que muchos de esos, como el paciente que ejemplifiqué, son sobrevivientes del SIDA, ¿no? Pacientes que se presentaron con condiciones definitorias, que a veces estuvieron muy graves, que pudieron salir adelante mejorando inmunológicamente, con riesgos de mortalidad elevados, habitualmente en forma persistente durante la evolución de su padecimiento, ¿no? Y por todo lo anterior, realmente, las tasas de adherencia de los pacientes no son al 100%. Yo diría que muchos de los pacientes como este que caractericé acá, tienen intermitencias en cuanto a su adherencia, ¿no? Hay veces que lo hacen mejor, hay veces que lo hacen peor. También depende del esquema que les pusiste. Algunas cosas les quedan mejor que otras. Y lo otro pues, son las complicaciones, ¿no? Que se van presentando, asociadas, no asociadas a VIH. Y en pacientes como este, por lo menos ahorita, no tanto en la época de los 90 o principios del 2000, ya por la edad, otras comorbilidades que tienen que ver más bien con eso, con el envejecimiento y pues, el uso de múltiples drogas, ¿no? Y, ¿cómo se llama?
las interacciones medicamentosas, ¿no? Que también son un problema y también tienen que ver con la falla, ¿no? Secuencial de estos pacientes, ¿no? Yo creo que la oración que lo define bastante bien en cuanto a, vamos a decir, en una oración en una afirmación, estos pacientes son individuos que requieren una creación a la medida del tratamiento, ¿no? O sea, voy al sastre para que me hagan mi medicamento, ¿no? El siguiente punto de la agenda tiene que ver con la falla del tratamiento y la resistencia, ¿no? Esta es una diapositiva que me encontré de alguna plática que di hace años, ¿no? Como ven ustedes por ahí, AIDS 99. Y valorando aquí la suspensión o las razones para la suspensión del primer esquema, ¿no? Tal vez no es exactamente lo que platicamos ahorita del multiresistente, pero si ponen su atención en las rebanadas de pastel azul y verde, van a ver que la toxicidad, en primer lugar, ¿no? En aquella época, y el mal apego que tiene que ver con esta y algunas otras cosas, son los elementos principales que definen o que caracterizan a la falla de los esquemas, ¿no? Al menos esta vez el esquema. También me encontré esta diapositiva que presentó Pedro Can alguna vez que nos visitó en un simposio comercial allá en Los Cabos en el 2008, ¿no? Y ven ustedes aquí en forma de diagrama de Venn, las diferentes variables, ¿no? Que tienen otra vez que ver con la adherencia, con la toxicidad y los efectos adversos de los medicamentos, y obviamente pues, los niveles subóptimos de los fármacos, y otras cosas que tienen que ver con los pacientes, ¿no? Como su estilo de vida, como la no tolerancia, la no conveniencia de la medicación. De manera que podríamos resumirlo ya con muchos más detalles en esta diapositiva en cuanto a las causas de la falla del tratamiento, ¿no? Cuestiones personales, sociales, cuestiones de los esquemas, las toxicidades, la adherencia subóptima, la potencia, la dosis inadecuada, otras cuestiones genéticas que se entienden menos, el uso o no uso o necesidad de tomar alimentos y los medicamentos, la cuestión de la resistencia primaria o la que se va generando con el uso de los fármacos, y bueno, a lo que te va llevando todo esto, ¿no? Adherencia subóptima, niveles insuficientes de las drogas, la replicación viral persistente, ¿no? Cuando en el esquema uno se permite pues, que algunas subpoblaciones virales empiecen a escapar, ¿no? En cuanto a mutaciones. Y obviamente eso se ha generado la resistencia y la susceptibilidad reducida de los fármacos. Y otra cuestión de tipo definitorio para la falla virológica, pues es lo que tiene, cómo se define exactamente, ¿no? Y las definiciones de falla virológica también han sido muy variables o han variado con la época, ¿no? Cuando las cargas virales se empezaron a utilizar, yo recuerdo que lo primero que decían era el rango era de 1000, arriba de 1000 ya estabas en problemas, abajo de 1000 no tenías tanto, después se fue a 400. Ahorita esquema de la DHHS de este año muestra que 200 es el nivel de replicación viral que se acepta como falla o no falla, ¿no? Y algunas otras definiciones en las que no voy a abundar aquí, como el blip, el rebote o la viremia de bajo nivel. Y lo interesante de esto es que cuando vemos la guía de SENSIDA del 2021, básicamente la falla virológica está definida exactamente igual que la del DHHS, ¿no? 200, ¿no? Como el nivel de sí o no. Y bueno, aquí manejado en cuanto a las mediciones de las cargas virales, ¿no? Me parece que eso también es bastante bueno señalarlo. Por lo menos lo que hay que hacer con un paciente que tenga eso es confirmar el test, ¿no? Es decir, que por lo menos un mes después o algo así,
uno vuelve a hacer la prueba y ver si en efecto tiene esas 200 copias, ¿no? A veces los pacientes se vacunaron, a veces tuvieron alguna complicación, a veces tomaron alguna medicación concomitante y esto puede ser que el valor de la carga viral varíe, ¿no? Entonces creo que es importante. Y la otra cosa que me llama la atención es que cuando uno ve, por ejemplo, las definiciones que hacen en los países industrializados y en los subdesarrollados, digamos, siempre han hecho variantes o diferencias en las divisiones de falla virológica, ¿no? Diferentes, por ejemplo, en África, pero en México, como ustedes ven, tenemos ya una definición de país industrializado. Entonces, bueno, la buena noticia, estas son las 2 diapositivas de las buenas noticias de los últimos años, digamos, de la década del 2010 para acá, más o menos, en las que vemos cómo ha ido disminuyendo o manteniéndose por lo menos estable, en algunos casos y en otros disminuyendo la prevalencia de la resistencia, tanto por clase de fármacos como por multiresistencia, ¿no? Entonces, estas representan a Estados Unidos y ven ustedes ahí los diferentes, en el diagrama izquierdo, los diferentes clases de fármacos. Y básicamente, por ejemplo, cuando ve los nucleósidos, en realidad ha disminuido. La cuestión de los iones de integrasa realmente se ha mantenido igual o se ha disminuido un poquito. Y en cuanto a la cuestión de la multiresistencia, la verdad es que la única que pudo uno ver un poco más alta es la de una clase, pero no estamos viendo problemas de multiresistencia y mayor prevalencia de ello en los pacientes que no les respondan a 2 clases o 3 clases y mucho menos a 4 clases, ¿no? Y yo creo que eso es una buena noticia porque la verdad es que cuando vivíamos la época en donde todavía no llegaban los nuevos fármacos, vamos a decir, los fármacos que podemos hablar de iones de integrasa y antes T20 o los nuevos no nucleósidos o los nuevos inhibidores de proteasa, la verdad es que sospechábamos o suponíamos que esta gráfica no iba a ser así ahorita, sino que iba a ser exactamente al revés, ¿no? Con una multiresistencia mucho más importante en la época actual, pero no ha sido, y justamente no lo ha sido por la potencia de los fármacos nuevos, ¿no? Y yo creo que esa es la gran noticia que hay que manejar y hay que identificar en la evolución de la terapia antirretroviral. Y aquí, pues, se ve mucho más claro, por ejemplo, ya para cuestiones europeas, épocas contemporáneas a las que platico, en donde ven ustedes cómo claramente, a pesar de que los tamaños de las muestras han aumentado entre el 2008 y el 2019, la resistencia a 4 clases ha disminuido, ¿no? Lo cual justamente manifiesta esa buena noticia, ¿no? O sea, no tenemos más multiresistencia que la que teníamos antes del primer lustro, primera década del 2020. De manera que cómo obrar con el paciente, de qué manera trabajar con el paciente que tiene multiresistencia, cómo ajustar su manejo. Lo tenemos que identificar con las definiciones que hicimos ahorita, pero cómo lo tenemos que ajustar, ¿no? Y aquí he puesto yo 2 cosas o 2 dogmas que he llamado acá, que se repiten en las guías internacionales, ¿no? Y el primer dogma pues tiene que ver con que debemos usar un esquema con por lo menos 2 y preferentemente 3 fármacos antirretrovirales que sean completamente activos. A veces esto es muy complicado, lo de completamente activos, especialmente si quieres ponerle los 3. Pero ese, digamos que es el dogma del que uno debe partir para decir, voy a plantear al paciente un esquema. ¿Y qué esquema le puedo plantear? Y esto se hace de acuerdo al perfil mutacional, ¿no? Y muy importante decir que el perfil mutacional tiene uno que considerarlo, no solamente el del más reciente estudio de resistencia que uno solicitó al paciente, sino también buscar los antecedentes de estudios de resistencia que puedan tener varios años y
y que son igualmente útiles para tomar esta decisión. Y también es importante ver qué ha tomado el paciente antes, ¿no? ¿Qué medicamentos ha usado? ¿Qué le ha caído bien? ¿Qué no le ha caído tan bien? Y el otro dogma que tiene que ver con el manejo y el ajuste del tratamiento en estos pacientes es que tenemos que usar, en muchos de estos casos, cuando queremos lograr esos 3 fármacos preferentemente y completamente susceptibles, que el virus es susceptible a ellos, vaya, habrán de ser en muchos de los casos nuevos fármacos, nuevos mecanismos de acción o inclusive agentes experimentales, ¿no? Creo que en México no hay mucho problema en ese sentido ahorita, pero en el futuro seguramente que sí habrá algo así, ¿no? De forma que la siguiente planteamiento sería cómo valorar a estos pacientes para ajustarles el tratamiento cuando están fallando. Yo creo que, como se los decía hace un momento, es muy importante revisar todo lo que ha tomado el paciente en cuanto a antirretrovirales desde que empezó. Si era monoterapia, el HART, cuál HART, y asimismo todos los estudios de resistencia que uno pueda allegarse del paciente y pedirle que busque y que rasque ahí en su antecedente, en su folder, para que nos dé más, porque eso siempre es muy útil. Porque vas a poder identificar qué fármacos suspendió, por qué los suspendió, si le hicieron algún switch de un fármaco por otro, y si los switches o las suspensiones tuvieron que ver con eventos adversos, toxicidad, no tolerabilidad por el paciente, y especialmente esto que tiene que ver con la adherencia, ¿no? Checar las interacciones medicamentosas. Esto hay que hacerlo en cuanto a cuál es su tratamiento actual, qué está tomando ahorita, especialmente ahorita que vemos pacientes cada vez de más edad, porque tiene que ver con lo que podamos pensar que puede servirle. Y bueno, esto que también es muy interesante plantear y tener en mente es que porque hay casos de estos y más en México, pacientes que utilizaron esquemas con algunos fármacos de baja barrera genética y nunca se hicieron estudios de resistencia, y luego fallaron, y luego usaron otra cosa y mejoraron, y luego fallaron y hicieron un estudio de resistencia. Y a veces podemos pensar que con aquellos fármacos de baja barrera genética, ¿no? Con esos esquemas en donde teníamos 3TC y teníamos un nucleócido y no tenían estudios de resistencia, a lo mejor les puede servir después. Y la verdad es que es raro que eso ocurra, y por eso hay que evitar ese tipo de fármacos en el esquema posterior, ¿no? Creo que es muy importante considerar en este caso no solamente la cuestión técnica médica de escoger los fármacos en cuanto a los perfiles de resistencia y ver los antecedentes de lo que han tomado, qué les cayó bien, etcétera, sino que también tiene uno que abordar el aspecto humano y, como puse en esa diapositiva, liberar las barreras. Muchas veces las barreras que existen en los pacientes en cuanto a por qué no se toman los medicamentos, por qué no los han tolerado, las cuestiones psíquicas, las cuestiones sociales, tienen que ver con muchas situaciones de vida, ¿no? Uso de sustancias, problemas financieros, problemas que no tienen un hogar, un lugar donde llegar, problemas familiares, muchas veces problemas de la misma persona en cuanto a su forma de ser. Hay algunos que son muy exquisitos probablemente y sean intolerantes a los fármacos, que uno puede parecerle que hay otros que son aguantadores, otros, no sé, como que tiene uno que plantear y también analizar ese aspecto en los pacientes, ¿no? Y pues, es una perogrullada, pero la verdad es que no es mala idea recordar a los pacientes cuando están tomando un esquema, especialmente cuando empezaron a tomar y les cuesta trabajo, etcétera, etcétera, que la única manera de que te funcione es si te los tomas, ¿no? Si no te los tomas por la causa que tú quieras, no te van a funcionar. Pero creo que sí hay que entender por qué no se los toman, ¿no? Para poder trabajar en ese tipo de variables, ¿no? Y creo que también es muy importante, tanto para el tratante como para el paciente, entender
que los esquemas de rescate, todos los esquemas de rescate, el más moderno que tengas, siempre es más complejo que el anterior, que el esquema de segunda línea, especialmente de primera línea, y siempre ese punto, que a lo mejor no lo tomamos mucho en cuenta, lo damos por hecho, es muy importante, ¿no? Es muy importante porque los pacientes en ese sentido también pueden plantearse en otro contexto, ¿no? Y acordarse, ¿no?, de que el esquema, el cambio, el manejo del rescate es urgente cuando el paciente tiene un CD4 menor de 100, ¿no? Si no tenemos ese escenario, podemos diferir un poco, especialmente también si no hay ninguna otra complicación clínica o alguna evidencia de falla clínica, ¿no? De manera que, ya que valoramos al paciente y pensamos cuál podría ser la mejor opción en cuanto a sus antecedentes, etcétera, etcétera, las cuestiones personales, las cuestiones de la tolerancia, de lo que ya tomó, de lo que puede ser, creo que es muy importante considerar la utilización de los antirretrovirales que puedan tener actividad residual y que pueden ser antirretrovirales que parezcan antiguos o que hayan usado los pacientes, pero que sí pueden volver a utilizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, de las 4 clases básicas, ¿no? Bueno, de la última de las inhibidores de integrasa, un dolutegravir a dosis dobles, el darunavir a dosis de 1200 por día, ya sea una vez o 2 veces al día, y otras cosas que los pacientes ya pudieron haber utilizado, no una, sino varias veces, ¿no? Y esto a pesar de que existan mutaciones puntuales, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en el caso de la 184M de 3TC y FTC, la verdad es que siguen funcionando los esquemas, no son óptimos, son subóptimos, pero sí hay evidencia de que hay utilidad manejándolos. Y más del diseño del esquema, bueno, pues no solamente vamos a usar lo que ya había usado el paciente, sino que es muy probable, es habitualmente lo que sucede cuando quieres hacer ese esquema de 3 o por lo menos 2 potentes, vas a necesitar medicamentos nuevos, ¿no? Vas a necesitar medicamentos que no tengan resistencia cruzada, que sean de otra clase, ¿no? Que esa es la gran ventaja de los nuevos fármacos para utilizarlos en estos pacientes multiresistentes que han utilizado muchísimos otros fármacos de la misma clase, ¿no? Y bueno, pues aquí están todos los que ustedes conocen, algunos que no tenemos en México, otros que están desarrollando y otros que inclusive se han desarrollado y han parado su desarrollo. Y creo que el colofón del diseño del esquema es algo que también hay que considerar con detalle, como repensando lo que significa escoger un esquema lo más simple, lo más conveniente, lo más tolerable y aceptable para el paciente. Yo creo que ahí es donde está el arte de armarle un esquema adecuado y que le sirva y que se tome y que tenga los frutos de la respuesta virológica, inmunológica y evitar las cuestiones de complicaciones. Ese es el colofón del esquema. Eso es muy difícil, porque yo muchas veces veo, por ejemplo, cuando sugieren esquemas o uno comenta sobre opciones, muchas veces me parece que los clínicos tienden a escoger los esquemas más potentes. Y a veces se pierden de vista que la potencia del esquema puede estar relacionada con la intolerancia o con la inconveniencia en el uso y que pueden ser combinaciones que sí van a tener un gran éxito, pero pueden ser complicadas para el paciente. ¿Y cómo seguir el esquema del paciente una vez que se lo pusimos, una vez que escogimos la gran cosa para que deje de tener los problemas que ha tenido? Pues creo que el apego es fundamental, ¿no?
Y esas son de las cuestiones individuales y esas son de las cuestiones de liberar las barreras, etcétera, etcétera. La otra cosa que creo que también es fundamental con los pacientes es darles un seguimiento cercano. Es decir, verlos más seguido que lo que habitualmente los ves, ¿no? Porque, como ustedes saben, todos los esquemas nuevos, especialmente cuando vienen combinaciones, y eso lo veíamos mucho más antes cuando usábamos 3 o 4 fármacos 3 veces al día o 2 veces al día. El primer mes de uso, los primeros 15 días de uso son terribles, ¿no? Es el momento en que muchos de los pacientes abandonan los fármacos, abandonan los esquemas porque entran en episodios así de que yo no puedo con esto. Y creo que ahí es donde uno puede actuar para hablar sobre la tolerancia, recomendar el uso no sé, protectores gástricos, usarlos con alimentos, cambiar los horarios, porque siempre estos son esquemas complejos, ¿no? Tienen muchas más drogas y entonces es importante esto, ¿no? También vale la pena estar muy al pendiente de cómo está el control virológico, ¿no? Este argumento de que si la reducción es de menos de 1 log en el primer mes, la posibilidad de éxito a largo plazo disminuye considerablemente, es un punto interesante, ¿no? Que puede uno tener en mente cuando ve a estos pacientes más seguido, ¿no? Y como lo decía hace rato, ¿no? Estar al pendiente de toda la medicación concomitante para ver exactamente, y a veces eso lleva tiempo porque tienes que meterte ahí a la Universidad de Liverpool a ver las interacciones con todos los fármacos que estás usando, pero a veces te encuentras alguna cosa que puede ser un problema, que te puede estar dando una concentración subóptima de por lo menos algunos de los drogas del esquema. Y bueno, cuando uno encuentra cosas como estas, ¿no? Que pueden ser no solamente por lo que dije hace un momento, sino porque también el paciente no lo tolere, no tenga el apego adecuado, pues también es buena idea hablar con ellos, ¿no? Y ver si las ventajas o no ventajas de continuar con el esquema o de cambiarlo, ¿no? De optimizarlo, ¿no? Obviamente, pues, en base a cómo está su sistema inmune, su CD4, cómo están tolerando. A veces toleran unas cosas y otras no. Y ahí es donde uno puede actuar en algunas ocasiones. La cantidad de píldoras al día, que eso es lo más difícil de manejar, o el número de veces al día de estos fármacos, ¿no? Las mutaciones, que bueno, de por sí, desde el principio, cuando armo uno el esquema, está uno pendiente de estas cuestiones mutacionales y sabes qué es óptimo y qué es subóptimo, ¿no? Y las opciones que les quedan, ¿no? Porque esa es la otra cosa que a los pacientes les preocupa realmente. Muchos decían en aquella época que cuántos cartuchos llevo quemados, ¿no? Yo creo que el punto del cartucho quemado para el paciente es una preocupación vital y es algo que nosotros podemos también manejar con ellos en el sentido positivo, ¿no? Y obviamente el riesgo de contagiar, ¿no? Porque cuando están con cargas virales detectables, pues ya saben ahí que hay más opción de contagio, ¿no? O más riesgo de contagio. Entonces, hablando un poco de los fármacos con nuevo mecanismo de acción, pues aquí me permito presentar esta imagen que está muy bonita en cuanto al ciclo replicativo del VIH. Y si está viendo esta plática alguien, seguramente lo hará o lo estará haciendo. Médicos que no tienen mucho tiempo en la cuestión del VIH. Yo les recomiendo ampliamente que se enfoquen muy bien, que estudien a detalle este ciclo replicativo, porque realmente es muy importante conocerlo, no como un biólogo molecular ni como un virólogo, pero sí es importante conocer los detallitos, porque ahí es donde actúan las drogas, ahí es donde han hecho la gran revolución en la terapéutica del VIH-Sida en estos 40 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues enseguida voy a plantear los nuevos fármacos y dónde han estado los enfoques del desarrollo, ¿no? Y justamente los enfoques del desarrollo, al principio de la epidemia, los veíamos a nivel citoplásmico y nuclear, pero después, cuando empezaron a ver los problemas de ya la multiresistencia más marcada, ya después de que empezó el HAART, se empezaron a desarrollar los fármacos ya pre-ingreso del virus a la célula.
Y una de las cosas que recuerdo muy bien que manifestaban los que desarrollaron los fármacos en aquella época y que sigue siendo una realidad, es que estos fármacos que no actúan intracelularmente o intranuclearmente tienen mucho menos toxicidad que los que sí lo hacían. Entonces, ese es un punto que es importante recordar para entender el desarrollo de lo que ha venido y de lo que ha seguido, ¿no? Y de lo que vendrá. Ahorita hay otra molécula que es un poquito diferente, pero si ustedes ven estas, se parecen mucho, ¿no? Porque estas son las moléculas que se han utilizado para evitar la entrada del virus a la célula, ¿no? Empezando por el T20, ¿no? La influovirtida, ¿no? Sobre el GP41 y cómo bloquear la fusión. El Maraviroc, ¿no? Que la cuestión del correceptor que requiere del tropismo para establecer si el paciente tiene predominancia de esos correceptores y le es útil el fármaco. El ibarucimab, ¿no? Que tiene que ver con la inhibición de la unión del CD4. Y el más reciente, ¿no? Que es el último que se ha aprobado por la FDA para multiresistencia, justamente, que es el fostemsavir, ¿no? Que ya actúa sobre el GP120 y inhibe ahí la unión del CD4 con el GP120, ¿no? Y estas son las nuevas tendencias de la formulación de esos fármacos. Y el último, que todavía no está aprobado por la FDA y que está en estudios fase 2, 3, ya están en fase 3 y ya están haciendo inclusive cuestiones de la formulación, porque ellos han hecho formulaciones parenterales y también formulaciones orales, pues es el lenacapavir, ¿no? Y esta droga es muy interesante porque actúa sobre varias etapas del ciclo replicativo, ¿no? Como ven ustedes ahí en el transporte nuclear dentro de la célula y ya después para el ensamblaje del virus y del ensamblaje de la cápside, también inhibiendo estos fenómenos, ¿no? Y hablando un poco de ellos, me enfoco en el fostemsavir. El fostemsavir ya es un fármaco que se vende en Estados Unidos. Entiendo que ya está en sometimiento en la COFEPRIS en México y seguramente que pronto se estará utilizando en el país. El estudio BRIGHT fue el estudio fase 3 que sigue desarrollándose y que ha reportado, tiene la evidencia de la eficacia y la seguridad del fármaco. Este es el último reporte del BRIGHT de 240 semanas que se presentó en verano de este año, allá en Canadá. Este es un diseño metodológico, creo que interesante, porque la base del análisis fue la primera semana. Porque en la primera semana lo que hicieron con pacientes que estaban que tenían alguna opción terapéutica, los dejaron con el esquema que estaba en falla y a unos les dieron placebo y a otros les dieron el fostemsavir. Entonces midieron la diferencia y marcó una clara diferencia de eficacia el fármaco. Y ya después de la primera semana abrieron la etiqueta y empezaron a darle fostemsavir a todos estos pacientes del grupo randomizado, que eran los que tenían opciones terapéuticas, y entonces ya se les aplicó la terapia extra, que de acuerdo a los estudios de resistencia que habían, tanto del escrutinio del estudio como los estudios de resistencia históricos, se aplicaron, se hizo el esquema ya completo en toda forma y empezaron a darse el seguimiento, ¿no? Para hacer los reportes, obviamente, de 48 semanas, 96 y ya estos últimos, ¿no? El grupo no randomizado es un grupo que no tenía ninguna opción de los fármacos de las clases conocidas entonces
que fuera útil, que fuera activo. Entonces eran pacientes a los que no se les aleatorizó y se les dio desde el primer momento el fostemsavir con lo mejor, aunque fuese subóptimo, del esquema o de los fármacos de otras clases. Y bueno, se siguieron ahí estos pacientes y aquí están los reportes de la respuesta virológica. Creo que en estos reportes, en estas gráficas, lo que vale mucho la pena es enfocarse en la semana 48 y en la semana 96 especialmente, en donde ven ustedes en la línea sólida el grupo aleatorizado azul, el otro es el verde, siempre el no randomizado es inferior en cuanto a la respuesta virológica que el grupo aleatorizado, pero la verdad es que los niveles de los porcentajes de participantes con cargas virológicas menores de 40, que llegaban a los 60% allá a los 2 años, pues eran sin precedentes, la verdad, en cuanto a fármacos destinados a multiexperimentados. Ya lo que se ve en el seguimiento, especialmente después de la semana 192 hasta la que reportan en la 240, tiene que ver algo con la pandemia del COVID, ¿no? Porque hubo pacientes que ahí salieron, especialmente en el grupo de ITT, ¿no? Porque si ven en el grupo de observados, se mantuvo la tendencia, ¿no? Entonces, realmente es un fármaco bastante eficaz en cuanto a esta medida de snapshot, que es el que pide la FDA para valorar su eficacia. Y la otra cosa que fue realmente sobresaliente en el fármaco fue la respuesta de los CD4 y de las tasas de CD4, CD8 en estos pacientes, tanto en el grupo aleatorizado como en el no aleatorizado. Y esto también es muy interesante porque ven ustedes cómo pacientes que empezaron con CD4 menores de 200 células alcanzaron niveles mayores a eso, ¿no? Y las tasas de CD4, CD8 también en un ascenso persistente. Ojo, estos son análisis observados, no son ITTs. En la cuestión de seguridad, realmente un fármaco bastante aceptable, bastante tolerable. Hubo muertes especialmente en el primer año del tratamiento, pero la verdad es que tenían que ver con pacientes muy avanzados, con muchas complicaciones, que tuvieron reconstrucción inmunológica, por ejemplo, y otras cosas que ya, no sé, con muchos problemas, pero en general, por ejemplo, la descontinuación y todo eso, muy aceptable, en las diferentes semanas que se plantean ahí. Y otra cosa que quiero hacer énfasis en esta diapositiva es que esto no lo sabemos casi nadie, yo no lo sabía hace poco, por eso la pongo. Existe una forma de incluir a pacientes, por ejemplo, de aquí de nuestro medio, en el uso de fostemsavir, en ese link que está por ahí. Y claro, tienen sus criterios, ¿verdad?, para incluirlos, etcétera. Pero interesante porque uno puede tener acceso a esto, ¿no? Y es un expanded access, ¿no? O es un acceso expandido de la droga y muy interesante, ¿no? Finalmente, pues, el lenacapavir, lo que han reportado en los estudios fase 2-3 del fármaco, muy parecido el planteamiento de la metodología, ¿no? Con esa monoterapia funcional. Aquí fue de 14 días, no fue de una semana. Y creo que muy parecidos también los pacientes, ¿no? Los grupos de pacientes que se manejaron igual en una cohorte randomizada, una no randomizada. Y esto pues realmente también, que son ya vamos a decir, el resumen de la eficacia del lenacapavir con randomizado o no randomizado en las diferentes semanas 26 y 52, pues es realmente destacado, ¿no? Como estas tasas de más de 80% de supresión virológica en ambos grupos, creo que habla muy bien del fármaco. Y
aquí planteé esta diapositiva por lo que dice el cuadro de la izquierda, ¿no? En cuanto a la cuestión de la resistencia emergente a la lenacapavir. Eso me impactó porque cuando uno ve la diferencia entre la resistencia emergente en los dos cohortes de randomizados y no randomizados es prácticamente igual. Y finalmente, el bottom line de esto fue que a pesar de que el fármaco tuviese mutaciones de resistencia, hubiera ahí emergencia de estas, seguía funcionando, ¿no? Creo que eso todavía no se entiende muy bien, pero habla de que es algo, hasta algo nuevo, ¿no? Fuera de serie, ¿no? Algunas cuestiones de las reacciones del sitio de inyección que me parece que son mucho menos problemáticas que lo que planteaba T20. Y lo que están haciendo ahorita, lo último que reportaron fue sobre el manejo de subcutáneo con vía oral y han encontrado que pueden utilizarse, se puede homologar, se puede hacer alguna hibridación ahí. Ese es el plan del uso del lenacapavir. Y el islatravir, bueno, el islatravir es un fármaco que muy prometedor en lo que era especialmente la fase 2 de investigación de este nucleótido, que desgraciadamente se vino abajo porque recientemente, fue este año o a finales del año pasado, la FDA tuvo que parar los estudios fase 3 de pacientes naives y también de pacientes multiexperimentados y también el PrEP que estaban utilizando porque encontraron que había unas tasas pues demasiado preocupantes de disminución de CD4 en muchos de los pacientes que estaban usando el fármaco. Sin embargo, Merck está planeando iniciar una fase 3 nueva, disminuyendo las dosis del islatravir, combinándolo con doravirina para el manejo de pacientes naives, por ejemplo. No sé qué van a plantear con los pacientes multiexperimentados. Sé que han tenido que parar el programa del PrEP, de este fármaco. Me parece una pena porque era un PrEP de muy larga duración. Y la otra cosa que está interesante es lo que dice el último punto, ¿no? Estudios de fase 2 en donde quieren combinar islatravir con lenacapavir, con dosis menores de islatravir. Vamos a ver cómo funciona eso y digamos que eso es lo que viene enseguida. Entonces, para concluir y resumir, hay que obtener toda la información posible de nuestros pacientes que han tomado todos los estudios de resistencia. Hay que incluir por lo menos 2 ARBs activos y por lo menos uno de ellos con alta barrera genética. Hay que utilizar nuevos esquemas, nuevos fármacos, especialmente si lo requiere el paciente. Y aquí sí hay que ser activistas del paciente, ¿no? Porque a veces, lo sabemos, los fármacos nuevos son caros y están restringidos. Hay que apoyar al paciente, hay que darle opciones, hay que platicar con él, hay que entender la problemática personal, social, psíquica, y hay que hacer énfasis en el apego, porque muchas de estas cosas tienen que ver con si me lo tomo o no me lo tomo. Y hay que usar los antirretrovirales con actividad residual. A pesar de que tengan mutaciones inclusive puntuales, como esa de la 184, no hay que ser tan exigentes de querer que estos fármacos tienen que ser absolutamente activos. Muchas veces tenemos opciones subóptimas, las podemos usar. La resistencia es relativa, no es absoluta. Acuérdense que las poblaciones virales que tiene el paciente no es una, son múltiples. Entonces, no es una cuestión aritmética, no es exacta. Pero también recordar que los esquemas subóptimos y la monoterapia funcional fallan más rápido. Y cuando uno adiciona fármacos y no hace un esquema nuevo y no toma en cuenta muchas de estas cuestiones que he platicado, sí se generan mutaciones y se pueden generar mutaciones a nuevos fármacos. Las personas que viven con VIH multiexperimentadas son complejas clínicamente y requieren prescripciones a la medida.
Y afortunadamente no son muy numerosas actualmente en nuestro medio, pero esto puede cambiar. Y como decía hace rato, el esquema más simple, el más conveniente y el más aceptable para el paciente es la mejor selección. Y sin duda que la opinión experta en casos complejos es muy útil. Los dejo con el final del caso real, actualizado ya a la segunda década del siglo XX, en donde ven ustedes cómo después de aquellos estudios de resistencia del 2008-2009, escogemos un esquema que tenía tipranavir, enfuvirtida, raltegravir, que es el único inhibidor de integrasa entonces disponible, y emtricitabina tenofovir. Le cayó muy bien al paciente, le funcionó muy bien, pero tuvo toxicidad hepática. Por eso el tipranavir se tuvo que suspender, se tuvo que quedar un rato con este FTC de contención, y después lo que se decidió fue dejarle nada más enfuvirtida raltegravir, adicionándole emtricitabina tenofovir, como estos que tenían mutaciones puntuales, pero seguían siendo activos. Y en este esquema, si ustedes ven, que trae desde el 2012, realmente el paciente ha estado indetectable, ¿no? Creo que es el único paciente que hay con T20 en nuestra clínica ahorita, pero pues ahí está el caso, ¿no? Creo que también vale la pena señalar que cuando se utilizaba tipranavir y luego cuando lo dejó de utilizar, realmente el esquema fue igual de eficaz, ¿no? Los números de CD4 creo que están bastante bien, ya llegando a 300 ahorita. Aquí voy a detenerme y agradecerles su atención y ponerme a disposición de sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Le agradecemos mucho que nos haya compartido su experiencia, que todos sabemos que es mucha a lo largo de estos casi 30 años, como pues médico tratante de personas que iban con VIH y líder de opinión. Y tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar y tenemos todavía algunos minutos. Y bueno, la primera pregunta que quisiéramos hacerle es, ¿usted considera que la reducción de la disminución de la resistencia multiclase se deba a que hay mejores fármacos antirretrovirales y menos tóxicos? Sí, sí, son más potentes, ¿no? Los nuevos fármacos, ¿no? Los inhibidores de integrasa, por ejemplo, si ves el desarrollo de los primeros y luego los últimos dos, es claramente evidente la eficacia, ¿no? Cuando ves el tiempo que tardan en llegar a indetectabilidad, el tiempo que tardan en incrementar los CD4 y los comparas, por ejemplo, con los no nucleósidos iniciales o inclusive con los IPs iniciales, son superiores, ¿no? Entonces son más potentes. Y la otra cosa que puede ser la clave del asunto es que son más tolerables. Y yo he aprendido en estos años que, y te lo voy a decir porque yo al principio pensaba que lo más importante para tratar a un paciente con VIH era darle algo potente y eficaz. Y luego entendí que eso era importante, pero lo más importante no es eso, lo más importante es la seguridad del fármaco y la poca toxicidad del fármaco y la tolerabilidad que viene en consecuencia y el apego que también viene en consecuencia. Entonces, sin duda que estas cosas, cuando tú las ves en los nuevos fármacos, que ves que los pacientes no los vomitan como vomitaban el ritonavir, ¿no? Esas cosas son las que hacen la diferencia también, ¿no? Porque, como decía una de esas frases de perogrullo de la ponencia, ¿no? Los fármacos sirven si te los tomas. Entonces, creo que esa es también la clave, ¿no? Esos fármacos que tenemos ahorita, sí se los toman, sí son más fáciles de tomar. Y entonces eso también hace la diferencia, ¿no? En cómo vemos ahorita esas prevalencias de resistencia. Otra pregunta que nos hicieron llegar está relacionado con el caso clínico. Dice, ¿por qué ese paciente del caso clínico no se cambió de raltegravir a dolutegravir? La verdad de las cosas es que, bueno, ahí vieron en la previa
del raltegravir que empezó en el 2009, ¿no? Pues la verdad es que no se ha cambiado porque pues creo que no le hace falta, ¿no? Quien hace la pregunta tiene un punto en cuanto a decir, pero a lo mejor si le dejas el raltegravir va a ser más fácil que genere resistencia en un momento dado que si le pones dolutegravir. Estaría yo de acuerdo con eso, ¿no? Pero, vaya, no lo hemos cambiado porque sigue indetectable, ¿no? Pero no es una mala idea, ¿eh? Por supuesto que no. Ok. Y otra pregunta es, ¿aún es de utilidad utilizar el score de Tivotec para resistencia a travidina? ¿O con el uso del el score de Stanford es suficiente? Pues mira, la verdad es que de los scores que hay, yo creo que sí son útiles, ¿eh? Yo no me acuerdo del de Tivotec específicamente, pero sí el de Stanford, que sí lo utilizamos mucho antes, y sí nos servía. O sea, la respuesta es sí. La otra cosa es que cuando revisas los estudios que reportaron, por ejemplo, el DUET, ¿no? Y los previos de travidina, ahí vienen digamos, los perfiles mutacionales en los que la betravidina te sigue siendo útil. Y la verdad es que sí es un fármaco que te puede seguir siendo útil a pesar de que hayas usado efavirenz y nevirapina. Probablemente no es un completamente activo, pero sí tiene una actividad, digamos, aceptable, ¿no? Por lo menos. Otra pregunta es, en pacientes sin opciones terapéuticas, ¿usted prefiere dejar un esquema antirretroviral subóptimo y esperar o no indicar tratamiento y esperar nuevas opciones? Es una buena pregunta. Es una pregunta que nos hacemos mucho antes y que era parte también de la práctica diaria. Y mira, te podría decir algo que creo que sí debemos hacer. Hay que ponerles esquemas de contención a los pacientes que no tienen ninguna opción viable. Eso siempre hay que dejarlos con esquema de contención. Hay quienes piensan, hay alguna evidencia de que es mejor darles varios nucleósidos que nada más 3TC o FTC. Entonces, eso siempre lo hacíamos antes y yo lo seguiría haciendo ahorita. Ahora, eso, digamos que como lo viste en el caso clínico, puede ser útil una temporada, porque hay evidencia de que señala que si tú usas esos esquemas de contención, los pacientes van a disminuir más lentamente su CD4 y no van a tener unos picos tan altos de carga viral. Pero no van a tener una respuesta inmune ni virológica aceptable. Y si los dejas, mientras más tiempo los dejes con eso, más problemas vas a tener en ese sentido. O sea que aquí la clave es el tiempo, pero sí, usa los esquemas de contención. Y luego busca opciones de las terapias nuevas. Y ahí viene el caso de esa diapositiva del acceso expandido del fostemsavir, que no hay en México, ¿sí? Que no se puede comercializar en México aún, pero que si lo metes al paciente ahí y lo valoran y te dicen, sí, te lo mandamos y se lo das a tu paciente, ya vas a tener por lo menos un fármaco de una buena potencia y nuevo, una nueva clase, y entonces lo puedes poner con lo más aceptable que pueda tener el perfil mutacional del paciente, la tolerancia del paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la clave es el tiempo y tienes que buscar una opción en un momento dado. No creo que sea muy buena idea dejar a los pacientes ahí a la deriva, a ver qué llega y si llega. Y a muchos pacientes yo les he dicho a veces, búscate un esquema o una opción experimental. Ahorita ya no hay tanto de eso como había antes, pero luego sí hay protocolos fase 3 en donde están reclutando pacientes en falla. Entonces a veces mandan a los pacientes a eso y los seleccionan y eso soluciona su problema, ¿no? Porque por lo menos les van a dar algo nuevo. Y una última pregunta. ¿Qué opina de la presencia de comités de asignación de fármacos antirretrovirales? Esa es la pregunta que no quiero contestar.
Mira, yo no quise hablar nada de los comités que tenemos en nuestras instituciones para valorar a los pacientes multiexperimentados y los esquemas de rescate. Pero yo te diría que en muchos países existen consejería de expertos para manejar este tipo de casos y recomendar el mejor esquema que a los expertos les pueda parecer en base a todos los antecedentes y a todo el caso clínico que hayan valorado de tu paciente. El problema es que en México eso no pasa, porque no es una recomendación, es mandatorio. Y eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo en que exista la opinión de los expertos en los casos complejos, pero creo, y eso pasa en muchos países, que los expertos recomiendan a los médicos tratantes y los médicos tratantes son los que toman la decisión de la terapia de su paciente. Y eso creo que es lo que deberíamos hacer aquí en México. Así es. Pues creo que no hay más preguntas. Le agradecemos nuevamente su participación en esta noche. Esperemos que no sea la única ocasión que nos pueda acompañar. También agradecemos a todos los que se conectaron y esta plática estará disponible en la página de la asociación. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor, por su ponencia y pues nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Un placer. Buenas noches.